Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes, en otra añoranza de electricistas, por supuesto, estamos con ustedes atentos a lo que sucede, bueno, más bien a la historia de nuestro movimiento sindical, del Sindicato Mexicano de Electricistas, desde Radio ESME, como siempre, apoyados técnica, profesionalmente y con trabajo constante de Radio ESME. Eso no podemos olvidarlo, ellos son los que nos permiten mantenernos en las redes sociales, como se dice ahora. Porque este programa aparece tanto en YouTube, que es la básica, bueno, ya no sabía uno cuál es la básica, si Facebook o YouTube. Eso queda profesionalmente al criterio técnico profesional de Radio ESME, en especial de Iván Hernández, que es el que los recientemente, hace un año, nos estamos poniendo en contacto para estas transmisiones. Recordemos que la pandemia nos trastocó todo. Un día de estos probablemente ya podamos regresar a los estudios. En realidad lo que más me interesaría de regresar al edificio sindical es a consultar los libros de actas que nos permiten ver directamente en las asambleas lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que estamos tratando en esta historia no es propiamente de los libros de actas, aunque el inicio que voy a contar ahorita sí lo es, y amerita que busquemos los libros de actas. La historia que estamos contando ahora de cómo un trabajador, un sindicalista, un buen militante del ESME, dedicó unas cuartillas al pensamiento agrario mexicano y, como yo les decía, es raro que un sindicalista escriba de los campesinos, del pensamiento agrario, de sus hermanos de clase. No sé por qué. En concepción teórica no debe de haber ningún impedimento. Obreros que escriban de campesinos debe de ser incluso necesario, pero no he descubierto yo en el mismo ESME quienes están interesados por este pensamiento agrario, por la ideología o las luchas de los campesinos. En conjunto al ESME o también a la revista Lux, sí le interesan las luchas de los campesinos, los movimientos populares, pero para ese caso consiguen artículos, consiguen que otras personas hablen del asunto. Por ejemplo, cuando han hablado de la expropiación petrolera, y un día de estos podríamos poner los artículos, y cuando les ha interesado esto, invitan a uno de los participantes de la propia expropiación petrolera, a Jesús Silva Herzog, un profesor, yo ya lo conocí como profesor, como una persona famosa, y fundamentalmente leí su Revolución Mexicana. Incluso volví a escribir si había muerto la Revolución Mexicana. Tiene 2 tomos sobre la Revolución Mexicana, perdón, que en la universidad solemos leer cuando, bueno, lo leía yo cuando fui estudiante. Entonces, cuando el tema es importante y no hay quien dentro del propio sindicato escriba sobre eso, invitan a personajes. Entonces, han publicado cosas sobre Zapata,
han publicado o llegan conferencistas a hablar de los campesinos y la lucha campesina. Por eso me llamó mucho la atención que Ignacio Vázquez León, básicamente un militante de los años 60, ¿no? de los 50 al 60, ya para el 72, no lo vemos militando, aunque siempre estuvo presente en el sindicato. En la medida de sus posibilidades siempre estuvo en el ESME. De eso no hay duda. Pero eso es lo que me llamó la atención, que un sindicalista escribiera sobre el pensamiento agrario. El pensamiento agrario, las ideas que mueven a los agricultores, a los campesinos en México, aquellos que están dedicados a ver esa parte de la condición social y política, económica de los campesinos. Y hay pocos. Pues bien, antes de continuar ya directamente con el texto que escribió, sí quiero enfatizar pues, lo que ya he estado comentando de Ignacio Vázquez León. El momento al que él llega al sindicato es impresionante. Un día haremos un programa detallado, punto por punto, quizá con revisión de contrato por revisión de contrato, elecciones, pero lo que sí quiero decirles es que cuando él llega en 1938, el secretario de Trabajo ya tiene una fuerte posición que consolida en 1942. Del 38 ya es una figura política sumamente importante Juan José Rivera Rojas. O sea, tiene el poder político en el ESME. Y llega el 42 y lo consolida. Y lo que quiero decir ahora es que realmente desde sus inicios, desde antes de ser secretario general en 1942, muestra lo que va a suceder en el ESME. Es probable que muchos obreros, muchos cuadros políticos, la propia gente del Comité Central que iba ya en retirada, conociera estos objetivos. No lo puedo afirmar, pero él evidenció lo que auguraba como futuro próximo al ESME. Él mostró sus intereses, sus objetivos de clase con toda claridad. Y eso es lo que quiero puntualizar ahora, para que nos quede claro. Y quiero, normalmente, bueno, no es querencia, pues demuestro las evidencias. No estoy diciendo cosas inventadas o de mi imaginación, de mi propia interpretación, ¿no? Las interpretaciones que normalmente trabajo es porque esos son los sucesos que se van aconteciendo. Y bueno, entonces les quiero mostrar una de estas situaciones para que sea la evidencia. Por ejemplo, es claro que él va a desear cambiar las cosas rotundamente. Y desde el inicio, la democracia de lo que va a ser el futuro del nuevo comité central que va a llegar al poder es claro. En las elecciones generales de 1942 da muestra cabal de lo que viene. Aparecen para esas elecciones generales 13 planillas electorales. 13 planillas. Estos son los nombres: Unificación, Toluca, Contratos, Operación, así se llamaban. Esta era la cabeza de las planillas. Los nombres
de sus departamentos fundamentalmente, pero, bueno, también obras civiles, pero también hay este tipo de revolución, vanguardia, porvenir, o la B, supongo la B de la victoria. Y el resto de planillas de grupos sindicales es inspección, conexiones, medidores, pruebas, Necaxa y Victoria. Uno podría decir, oh, maravilloso, va a haber una gran contienda electoral, hay 13 grupos registrados en las elecciones. La democracia que va a implantar Juan José Rivera Rosas es la siguiente. En todas ellas, en las 13 planillas registradas para esas elecciones generales del 42, los candidatos a la Secretaría General, a la Secretaría del Exterior, a la Secretaría del Trabajo y Tesorería eran los mismos. En las 13, en estos cargos, eran los mismos. Juan José Rivera Rojas, Francisco Sánchez Garnica, Gilberto Enríquez de Rivera Ortiz y Apolonio Rojas Guerec. Solo una persona cambió en la planilla de obras civiles. En el caso de tesorería, proponen a Ramón González Arburín, que era, de todos modos, parte fundamental del grupo político de de Juan José Rivera Rojas. Hoy qué error iba a cometer. Los dos jueces propuestos para la mayoría de las planillas son Miguel Pérez Carranza y José Urosa Miranda. O sea, de nueva cuenta es repetición de candidatos. Y el miembro de la Comisión Autónoma de Justicia fue Luis Alonso de la Fuente. El propio Miguel Pérez Carranza se repite en 7 de las planillas, y a mí lo que me llamó la atención es que en 2 de las planillas, conexiones, medidores, pruebas, aparece Cleto Guzmán García. Y en la otra, que es evidente que tenía que aparecer, es la planilla Necaxa. Cleto Guzmán era chofer de la división de Necaxa, y obvio, lo vemos aquí, siendo parte, con perdón de lo que voy a decir, esto no era democracia, de este teatro o fraude electoral. Cumple todos los cánones de presentación, de candidatos, de firmas, de tiempo, pero si en 5 cargos sindicales todos son los mismos candidatos, eso no es democracia. Bueno, y Cleto Guzmán García, chofer de Necaxa, es parte de este escenario, ¿no? Después Eurosa Miranda aparece en 4 planillas, y el otro que completa el resto de planillas es Arechigatopete. Pero, insisto, el conjunto, primero yo diría el fraude, está anunciado. 13 planillas, los mismos candidatos. Primera elección general en la que va a ganar y resultar ganador Juan José Rivera Rojas. Bueno, enseguida en este párrafo que puse aquí, les informo quién ganó en esas elecciones. Digo, por si alguna duda queda, Juan José Rivera Rojas, Francisco Sánchez Garnica, Gilberto Enríquez de Rivera, Apolonio Rojas Guereque, Miguel Pérez Carranza y José Eurosa Miranda.
Señalo a Cleto Guzmán por lo que voy a comentar más adelante. ¿Qué da indicio, como les digo, esto? Pues de fraude, de teatro, de engaño, pero en el fondo lo que uno descubre es un pensamiento y práctica sindical única. Esta cantidad de planillas electorales lo que indica es solo eso, el deseo por objetivar, por implantar, por administrar el pensamiento único. Y este ejercicio, esta forma de presentación de planillas, la repitió 2, 3 veces durante su gestión. Y entonces el mensaje es claro, ¿están conmigo o están contra mí? Esta es mi propuesta y ya saben cómo se debe responder a esta propuesta. Pensamiento único y práctica sindical única. Esto o planilla única sin oponentes es lo mismo. Y esto de muchos grupos sindicales existentes para que se vea que hay lucha, discrepancia, participación, pues no lo es, sinceramente. Después, esto va a ser en octubre, noviembre de 1942 y donde va a resultar ganador Juan José Rivera Rojas. Pero además existe otro elemento interesante que muestra la congruencia del grupo que iba a llegar al poder. Insisto, esto lo estoy mencionando porque Ignacio, nuestro personaje, Ignacio Vázquez León, llega al ESME justo en este momento, cuando se está consolidando el poder del charrismo sindical. El entre inspección, que ya lo he dicho, inspección es el departamento exclusivo, cuidado, preferido de Juan José Rivera Rojas, porque él mismo viene de inspección, él ya había sido representante suplente y representante propietario principal de inspección. Y cuando llega Ignacio Vázquez León, justo está cuando el representante de inspección, Juan José Rivera Rojas, es ya secretario del Trabajo. El foco de atención del nuevo secretario del Trabajo está en su propio departamento y ahí llega Ignacio Vázquez León. Por eso estoy tratando este tema de la época cuando llega el charrismo sindical. Bueno, el otro aspecto fundamental es este informe que se va a dar en ese tiempo. Dice, sin pretender en forma alguna que el sindicato se convierta, este es una parte del programa que fue leído y aprobado en la Asamblea General de Informes el día que tomó posesión Juan José Rivera Rojas. Repito, es su plan de trabajo. Sin pretender en forma alguna que el sindicato se convierta en un partido político, sino conservando desde luego su carácter de sindicato mexicano de electricistas que proteja a todos los trabajadores. La organización propugnará porque se otorgue a la clase trabajadora y a los trabajadores electricistas en particular la representación adecuada dentro de las instituciones gubernamentales para poder defender mejor los derechos del proletariado y del sindicato en particular. Es decir, nos vamos al partido oficial, al partido de Estado, al PRI. Léanlo bien y se dan cuenta que eso es lo que está diciendo. Por si no lo entendemos, de todos modos, esta es la otra parte del mensaje y de su programa que va a aplicar durante su gestión. Dice así, por otra parte,
se procurará también alejar de las mentes de los agremiados la semilla perniciosa que elementos interesados del ayer trataron de sembrar, a fin de que el sindicato y la clase obrera se mantuvieran totalmente alejados de las cosas públicas, en perjuicio de todos los trabajadores, pues es bien sabido que entre mayores posibilidades tenga la clase obrera de México o de cualquier país del mundo para hacerse oír por medio de posiciones oficiales, será más amplia la defensa de sus intereses que puedan ser los trabajadores. Tomado, ahí dice, del programa general. Es decir, hay mentes perniciosas del ayer. Cuidado con ellas. Esas mentes perniciosas dijeron que no estuviéramos en las cosas públicas. Y entonces el mensaje es doble. Vamos a ir por las cosas públicas llamadas partido político en el poder y vamos a destruir a esos que sembraron semillas perniciosas. Entonces, yo hice este resumen de lo que viene justo cuando ha tomado el poder. Es claro, uno, la democracia de solo un grupo político sindical, es decir, un pensamiento único y un pensamiento de un solo grupo. Punto 2, se trabajará por el ingreso formal del ESME al partido de gobierno o dominante. Bueno, era el PRI, pues, en ese momento. Y dice, pues, la clase trabajadora merece una representación adecuada. Las propias voces de los trabajadores, y en este caso el trabajador representativo, va a ser el secretario general, JJRR. Y tercero, se alejará del pensamiento obrero la semilla perniciosa que elementos interesados del ayer trataron de sembrar. Y como muestra de estas semillas perniciosas, un mes antes de las elecciones, en los informes de la Asamblea General de julio, encontramos el asunto Breña Alvírez. Todos reconocemos, todos sabemos, todos decimos que Francisco Breña Alvírez es el secretario general por excelencia. Pero vean ustedes, en informes de ese año, tres personajes van a tratar el asunto Breña Alvírez. El secretario general Francisco Sánchez Garnica indica en una parte de su informe de actividades, en la última parte, dice, la Comisión Autónoma de Justicia, además de que como se han enterado por su informe, desarrolló una labor benéfica para la agrupación, dio muestras de una energía digna de la labor que tienen encomendada al resolver el caso del ingeniero Francisco Breña Alvírez en forma satisfactoria para el sindicato, por lo cual va para ellos mi felicitación. El secretario general saliente felicita a la Comisión Autónoma de Justicia. La Comisión Autónoma de Justicia, por su parte, dice en su informe, yo creo que ya lo sabían, pero antes, durante muchos años, todos, el Comité Central, secretarios, prosecretarios y comisiones autónomas llegaban a la Asamblea a presentar verbalmente, bueno, por escrito y verbalmente, sus informes. De hecho, las divisiones también. Entonces, la Asamblea de Informes será larga.
Incluso llegó a ocurrir que en 2 días llegaban a presentar sus informes. El día 13 o el día anterior hábil llegaban todos los secretarios de las divisiones, los subsecretarios de todas las divisiones, e informaban. Y después, desde temprana hora, llegaba todo el comité central y empezaban a informar, como se sabe que se estila, los puestos de abajo, que no sé por qué les quieren llamar de abajo, las comisiones autónomas, los prosecretarios y los secretarios, el último, el secretario general. Así se presentaban los informes. Entonces, la comisión autónoma informó lo siguiente: durante el semestre, esta comisión, permítame tantito, hoy se me acaba de olvidar una cosa, pero bueno, vamos. Durante el semestre, esta comisión resolvió uno de los casos más importantes que se le han presentado al proponer a la Asamblea General Extraordinaria correspondiente la expulsión del excompañero Francisco Breña Alvírez, que fue aprobada después de amplios debates para garantizar la integridad de nuestro sindicato y contribuir al éxito logrado en nuestra contratación. Este caso fue estudiado y resuelto únicamente por la mayoría de la comisión, integrada por Miguel Pérez Carranza y Juan Avilés Ramírez, pues el otro juez no intervino en virtud de circunstancias que no hace al caso mencionar y sin que me diera pedimento del camarada procurador. De aquí es donde surgen los temas que luego tengo que investigar. Buscar la Asamblea General Extraordinaria correspondiente. Por eso llama la atención y uno dice, ay, hay que regresar a la Secretaría de Actas y Acuerdos y buscar esta asamblea de 1942. ¿De qué se le acusó a Francisco Breña Alvírez? Y se menciona entre líneas la contratación colectiva, que eran en mayo. Es muy probable, entonces, que en mayo, bueno, que tengo que revisar, si es que encuentro la mayoría de los materiales de la revisión contractual, y además, después de eso, la acusación contra Breña Alvírez y la Asamblea General Extraordinaria, porque lo expulsaron, ¿no? Y además, saber quién era el otro juez, o incluso el procurador. Bueno, no incluso necesariamente, porque dijo, no hay que averiguar las circunstancias de que no participara en el juicio, en el dictamen. El informe lo firmaron Salvador Aponte Sánchez de la Vega, Miguel Pérez Carranza, Juan Avilés Ramírez y el procurador Miguel Fernández Tenorio. Salvador Aponte Sánchez de la Vega es al que tenemos que saber quién es. Es probable que fuera afín a Breña Alvírez. Finalmente, en ese día de informes, ya vimos que le agradó, estuvo de acuerdo, aunque fue breve el secretario general, pero quien más se extiende es el secretario del Trabajo, que dice así: en términos generales, es todo lo que tengo que informar esta Asamblea, es decir, es la última parte de su informe presentada a la Asamblea General Ordinaria de Informes de julio de 1942. Y dice, continúa, salvo casos aislados como los tratados por la Comisión Autónoma de Justicia.
Asuntos que, como ustedes recordarán, quitaron mucho tiempo a los miembros del Comité Central y comisiones autónomas, ya que algunos malos elementos trataron de sembrar la división en las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero debido al buen tino de los compañeros Juan Avilés Ramírez y Miguel Pérez Carranza, jueces de la Comisión Autónoma de Justicia, y al respaldo absoluto de los compañeros miembros de nuestra organización, el sindicato supo dar el castigo que se merecía a Francisco Breña Alvírez, elemento nocivo a la agrupación que afortunadamente se encuentra en el lugar que le corresponde, es decir, en los puestos de confianza del patrón. No es de los nuestros, es del patrón. Quiero hacer notar a ustedes de no haber corregido a estos malos elementos antes de la contratación colectiva. Una nota más. Esto hubiera sido suficiente para que el sindicato hubiera tenido un rotundo fracaso. Pero como dije antes, nuestro sindicato dio su merecido a estos traidores que ya no pertenecen a la agrupación. Y el sindicato mexicano sigue su curso al presentarse una nueva era que comienza con el triunfo del contrato colectivo de 1942. El aviso es claro, en realidad fue durante la legislativa de contrato colectivo donde Breña Alvírez se ha de haber estado oponiendo o a los mecanismos o a las propuestas y lo expulsaron. Entonces, en el aviso de cómo venía la gestión de Juan José Rivera Rojas es clarísimo. Una corriente única de opinión y una decisión política exclusiva también de ese comité central. Están contra mí, son mis enemigos. O están a favor mío. ¿Son mis amigos o son mis amigos? Y bueno, es claro que esa fue lo llamativo de ese tiempo. Y entonces lo que queremos resaltar es que la acusación, como todo esto que devino en este asunto, la acusación que se hizo cuando uno se presenta el candidato, los antecedentes sindicales aparecen como información para todos los miembros del ESME. Y en el expediente de Ignacio Vázquez León, esta fue la ficha que aparecía. Actividades sindicales anteriores al 14 de diciembre de 1940, dice, no hay datos relevantes. No hay datos de importancia en su expediente. Actividades sindicales entre el 14 de diciembre del 40 y el 20 de julio del 52, es decir, pudieron haber puesto actividades durante el chavismo, y dice, conminado para que no preste dinero con interés. Actividades sindicales del 21 de julio, es decir, desde el momento de Verónica en adelante, y ya van a venir las partes donde estuvo desarrollando. Aquí, por ejemplo, esta declaración tiene dos objetivos. Uno, mostrar que si fuiste castigado, acusado, penado en tiempos de Rivera Rojas, en realidad es un gusto. Algo bueno ha de haber estado haciendo para que lo acusaran. Nunca prestaría dinero Ignacio Vázquez León a nadie. Es una acusación falsa. Es exponerlo para que lo odien. En realidad es una mala semilla. Pernicios. Y lo acusaron. Y en el caso de Cleto Guzmán,
le van a achacar a Cleto, debían de achacarle a Cleto, que él quiso ser miembro del Comité Central de Rivera Rojas y participó como candidato. Esto es lo importante. O te muestra y te evidencia que eres parte del charrismo por participar con ellos o que te acusaron. Y las acusaciones de ese tiempo eran falsas. Entonces, es muy llamativo que a Ignacio Vázquez León le hubieran querido acusar de algo que de verdad nunca hizo. Y en ese sentido, pues uno diría que me acusen, es muy bueno, porque quiere decir que yo me estuve oponiendo dentro de las filas del propio charrismo a lo que estaba sucediendo. Entonces, bienvenido. Entonces, esa ficha de aquellos tiempos mostraba que hacía evidente si había sido enemigo del charrismo o habías estado colaborando con el Comité Central. Cerramos ahora sí el punto y vamos al pensamiento agrario de México. Habíamos puesto eso. Ignacio Vázquez León dice que las primeras preocupaciones por los campesinos de aquella época, por los jornaleros, empiezan en la época de la Nueva España. Y dice así Ignacio Vázquez León: la Nueva España de la época de Abadiqueipo, para conocer las ideas que informaban el pensamiento del obispo de Michoacán, miren, bueno, ya lo sabía, pero quiero llamar la atención. ¿Dónde nace Ignacio Vázquez León? En Michoacán. Habrá que saber en qué época él se entera de la existencia de Abadiqueipo, del obispo de Michoacán, y que él se preocupase por los campesinos de la época, de su tierra. El señor don Manuel Abadiqueipo resulta obligado a un examen previo, aunque sea somero, de las condiciones políticas, sociales y económicas que prevalecían en la República Mexicana en las postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX. Ya no es entonces, no, sí, todavía es la Nueva España, pero él ya le llama a la República Mexicana. Es justo cuando terminó la conquista. Pero es Nueva España. Dice, la Nueva España aparentaba ser una colonia próspera, tranquila y feliz. La riqueza pública y privada auguraba una época bonancible. Los cargamentos de metales preciosos iban, como siempre, en remesas interminables rumbo a la metrópoli, a llenar las siempre insaciables arcas públicas y, de paso, a fomentar en el pueblo el vicio y la molicie. Una paz octaviana, al parecer interminable. Eran las primeras impresiones que dejaban en el espíritu poco avisor del visitante que recorriera campos y ciudades. Pero veamos cuál era la situación real. ¿Quiénes eran los verdaderos detentadores de la riqueza? ¿Cuáles eran las condiciones de los que integraban el auténtico pueblo? ¿De qué vivían? ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran sus derechos? Miren, de principio la redacción es muy buena. Ignacio Vázquez León escribe, no quiero decir perfecto, mejor era buena. Claro, y veamos cómo se contesta las propias preguntas que se hizo. Continúa Vázquez León. Es del conocimiento de todos que la fusión de las razas indígena y española trajo como consecuencia la constitución de grupos étnicos específicos. En primer lugar, el indígena, que aún permanecía sin mezclarse, ocupando la escala inferior
Por otra parte, la de los españoles divididos en españoles propiamente dichos, los peninsulares, y españoles americanos, los criollos. Y por último, como síntesis de los anteriores, un conglomerado intermedio y más numeroso formado por las castas, con innumerables matices raciales. Según cálculos del propio obispo de Michoacán, la población estaba compuesta más o menos por 4,5 millones de habitantes. Vienen unas comillas que tomó de un documento de Abadiqueipo, siendo los españoles 1/10 del total. De las otras dos clases que componen los 9 décimos restantes se dividen en 2/3, las de 2 de castas y 1 de indios puros. Por desgracia no nos señala Vázquez León la lectura de Abadiqueipo, lo que escribió, la cita que diríamos hoy. Continúa Vázquez León. Con el espíritu aún de encomenderos, es indiscutible que el español se creyera con derecho a todo. No se diga en lo referente a la administración pública, pues solo se trataba de eliminar a las clases menos preparadas, como eran las castas e indios, sino a los propios criollos, pues jamás se les tuvo suficiente confianza, no solo en lo que al manejo de la cosa pública se refiere, sino también el acceso a las altas dignidades de la clerecía. No obstante, que las leyes españolas concedían iguales derechos a todos los blancos. Pero claro está que los encargados de hacerlas cumplir buscaban, al decir del barón de Humboldt, todos los medios de una igualdad que ofendía al europeo. Escribió el barón de Humboldt: el gobierno desconfiado de los criollos concede los empleos importantes exclusivamente a los nacidos en la antigua España. La prueba más clara de esta afirmación es la airada protesta del clérigo de Michoacán ante el nombramiento recaído en un criollo para que representara a la Nueva España en el Consejo de Indios. Bueno, el barón de Humboldt escribió, y les recomiendo a todos los que puedan conseguir, el ensayo político de la Nueva España. Tiene también un ensayo político de Cuba de aquellas épocas y un ensayo político del Perú. En especial el de Nueva España, el de México, desde mi punto de vista, perspectiva, con toda claridad, es el mejor escrito sociológico que hay un poco antes de la independencia de México. Está escrito justo antes de que empezara la independencia, 1819, 1820. Insisto, de Humboldt, ensayo político de la Nueva España, que por lo que vemos, seguramente Vázquez León lo leyó y solo nos trajo una frasecita de ahí. Continúa, como ven, escribe muy bien, se entiende claro lo que escribe Vázquez León. Perdón, sí, Vázquez León, Ignacio Vázquez León. Dice, todas estas disensiones trajeron un antagonismo entre los españoles peninsulares y los nacidos en América, aunque siempre en perjuicio de la estabilidad de la dominación política y económica de la metrópoli. Pero por encima de tantas diferencias aparentemente irreconciliables, los unía un denominador común: el temor de perder los privilegios y riquezas. Pues a la hora del peligro, como va a suceder en la guerra de independencia, no tenían empacho en hacer causa común, aún en contra de los propios intereses del reino, sobre todo cuando se trataba de
protestar y boicotear las disposiciones reales, tendientes a proteger a las castas e indios, y que venían, por supuesto, a menoscabar sus intereses que habían adquirido a base de despojo y latrocinio. Es decir, dice, criollos y peninsulares en momentos complejos se unen, en momentos difíciles son una sola clase social. Escribió una frase Vázquez León que todos se sentían encomenderos. Y la encomienda, para recordarle sus clases de historia, eran concesiones de tierra a los españoles, a todos los que habían venido con Cortés, se les dieron encomiendas casi en el lugar que ellos querían. La encomienda era la propiedad de un terreno grande y todas las riquezas naturales e incluso de indios, iba a decir de seres humanos, pero los españoles no consideraban a los indios seres humanos. Bien, entonces estamos hablando de las encomiendas. Todos los españoles que vinieron con Cortés, por órdenes de Cortés, quien daba estas encomiendas era Cortés, y tiempos después va a ser el virrey, ya cuando se establece todo el nuevo virreinato de Nueva España, pero bueno, les daban posesión de todo, o sea, de tal a cal, de aquí a allá, todo es tuyo, incluyendo animales, tierras, aguas, árboles y indios, servidumbre, esos que no son seres humanos. Costó mucho trabajo después de que a los población originaria, los pueblos originarios, sí se les consideraban personas. Pero entonces los españoles durante 3 siglos tuvieron todos los derechos y después, 3 siglos son muchos españoles tuvieron hijos. Y como dice muy bien en esta presentación Vázquez León, no eran ni pueblos ni indios originarios, las mezclas con españoles e indios o con negros que trajeron también para el trabajo más pesado. Las mezclas crearon un grupos sociales que no eran ni indios ni españoles. Y eso se les llamó castas. Y como cada quien se mezcló, así lo dicen ellos, se juntó, rejuntó, se pegó, se pegosteó, se trataron sus cositas como quisieron, surgieron las castas. En 3 siglos, las castas llegaron a ser mayoría. Bueno, esas prebendas, esos privilegios, esos intereses, como el que les daba la encomienda, en términos estrictos, siendo españoles o criollos, lo podían perder. En ese caso se unían contra los pueblos originarios y contra las castas. Bueno, continúa en este escrito Ignacio Vázquez León, la mentalidad retardataria de estas gentes poco había evolucionado en 3 siglos de dominación. Pues es curioso el que siguieran pensando que todo lo que estuviera a su alcance pertenecía al adelantado. Claro que sin importarle los medios empleados. Adelantado. Otro español o criollo
al que se le concedían este tipo de propiedades, pueblos, tierras y gente. Y a veces engañando, lograban que les dieran esas tierras. Al que se iba a la, digamos, a los límites de de los territorios conocidos dentro de México, dentro de la Nueva España, le llamaban el adelantado. Por ejemplo, vámonos al norte a fundar pueblos. Como todos sabemos, el norte de la República, bueno, perdón, de la Nueva España, siempre estuvo muy olvidado. Entonces, irse a poblar por allá les traía beneficios, propiedades, y la ley se convertía en su palabra. Bueno, entonces no les importaba. E incluso iban por encima de los intereses de la corona, es decir, si había minerales, no los daban a conocer al virrey ni a la autoridad correspondiente, al gobernador de la provincia, para que durante un tiempo todo eso solo fuera del encomendero del adelantado. Dice él, si así convenía sus desmedidas ambiciones, sin preocuparles un bledo que su actitud pusiera en peligro el orden y la paz pública. El propio Abadiqueipo, sonrojado ante tanto desatino, pone de manifiesto al rey la situación real de los peninsulares venidos a estas tierras durante los últimos años del siglo XVIII, de gentes movidas por el incentivo de la codicia. Soñaba con hacer grandes fortunas a costa de lo que fuera, sin reparar mucho menos en los medios para conseguirlo. Y ya en la colonia se dedicaban a la tarea nada edificante de azuzar a los indígenas para que se rebelaran y quitaran la tutela de sus caciques, aconsejándoles de paso que ni pagaran los tributos, pero que tampoco cultivaran las pocas tierras que aún poseían. De esta manera, a base de engañifas, nos dice el obispo de Michoacán, era como se seguían adueñando de enormes extensiones de tierra. Al hacer que los pueblos indígenas no dieran tributo, se les castigaba y entonces se vendían, se donaban las tierras a ese encomendero. Y así engañaron y tuvieron muchas más tierras. Por lo que se ve, sigue escribiendo Vázquez León, las condiciones de existencia de las castas e indios, el panorama es más conmovedor. La miseria, el hambre, la esclavitud y la ignorancia se enseñoreaban de esas miserables clases sociales. Ante pauperización tan deprimente, el natural se vuelve indiferente, pues poco arraigo le tiene a la vida, ya que comprende la distancia tan enorme que lo separa del español. Para el triste paria no hay leyes, mucho menos consideraciones. Es la bestia de carga que el castellano utiliza para sus faenas cotidianas. Le paga lo que le viene en gana. Y las enfermedades endémicas y epidémicas hacen presa de su débil constitución física. Viene otra cita de Abadiqueipo. En efecto, las dos clases de indios y castas se hallan en el mayor abatimiento y desgracia. El calor, la ignorancia, la miseria los coloca a una distancia infinita de un español. El valor de las leyes que en esta parte les aprovecha poco y todo lo demás les daña mucho.
En realidad, seguramente buena parte de las leyes eran desconocidas por los indios, por las castas. El mestizo, dice, más resistente a las agobiantes tareas de los campos y minas, desaloja al indígena, que se conforma con refugiar su tristeza en las oquedades de las abruptas serranías, prefiriendo la vida montarras al cautiverio de los infernales émulos del encomendero. Carecían de propiedad individual y la comunal que milagrosamente conservaban algunos poblados les hacía más tediosa la existencia. Dice nuestro personaje: cederé la palabra al señor Abadiqueipo, testigo ocular de los hechos. Circunscripto en el círculo que forma parte un radio de 600 varas que señala la ley a sus pueblos, no tienen propiedad individual. La de las comunidades que cultivan apremiados y sin interés inmediato debe ser para ellos una carga tan más odiosa cuanto más ha ido creciendo de día en día la dificultad de aprovecharse de sus productos en las necesidades urgentes, que vienen a ser insuperables por la nueva forma de manejo que estableció el Código de Intendencia, como que nada se puede disponer en la materia sin un recurso a la Junta Superior de Real Hacienda de México. Es decir, lo que nos está diciendo aquí, que pueblos y comunidades, para aprovechar los recursos naturales, tenían que pedir a la Real Hacienda de México el permiso. Insisto que seguramente pueblos y comunidades originarios no sabían de la existencia de la ley. Son reveladoras las impresiones del clérigo sobre la sórdida y enconada lucha entre el explotador hispano y el desheredado hijo bastardo, producto de sus lujurias, por una parte, y el expoliado indígena por la otra. Cita a Abadiqueipo: en este estado de cosas, ¿qué interés puede unir a estas dos clases con la clase primaria y a todas tres con las leyes del gobierno? La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y sus haciendas o sus riquezas contra los insultos de la envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases, que no tienen bienes, ni honor, ni motivo alguno de envidia para que otro ataque su vida y persona, ¿qué aprecio harán ellos de las leyes que solo sirven para medir las penas y sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los ministros de la ley, que solo ejerce su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden estrechar estas dos clases con el gobierno, cuya protección benéfica no son capaces de comprender? Dice, me voy a brincar un párrafo, dos párrafos. Continúa nuestro autor, Ignacio Vázquez: tan insoportable debió ser la vida que padecían y tanta la agitación que en mayo de 1810 se atrevió a Abadiqueipo pedirle al rey se dignara declarar que las Américas y todos sus habitantes libres e ingenuos debían gozar de todos los derechos generales que conceden nuestras leyes a las provincias de las metrópolis y sus habitantes.
Bien, una pequeña biografía, vamos a leer un poco de ella, de Abadi Queipo. Insisto, debería decirnos de dónde está leyendo Ignacio Vázquez León estas cosas, porque buscó, se informó, procuró, tomó notas. Para este breve artículo, en realidad tiene detrás de sí una muy buena investigación. Seguramente, y esta es mi opinión, tenía dos gustos. Una buena biblioteca, seguramente tiene una buena, muy selectiva, muy seleccionada, como este texto, por ejemplo, o un gusto, un placer por ir a la biblioteca. Con seguridad lo hizo para ir a abastecerse de este conocimiento y sobre todo, aquí también demuestra que estuvo en la universidad. Y perdón, he dicho la Facultad de Derecho, no existía en tiempos de la Facultad de Derecho. La Escuela de Derecho, sí, y que estaba en el centro, como toda la universidad, fue facultad. Y seguramente si él todavía no terminaba de estudiar, le tocó que en los 50 ya se fuera a la universidad, a lo mejor a pagar 2, 3 materias que debía. Y, y hasta que un doctorado en la Escuela de Derecho, perdón, se convierte en facultad. Él la mayoría de sus estudios los termina en el centro de la capital. Bueno, dice, don Manuel Abadi Queipo nace en Asturias a mediados del siglo XVIII, siendo hijo ilegítimo del conde de Toreno. Úchale, ya salió el peine. Estuvo en Camayagua, perteneciente a la antigua capitanía de Guatemala, pasando de ahí a la Nueva España por el año de 1784, habiéndose designado adjunto a la Mitra de Michoacán, laborando al lado del señor San Miguel. Más tarde es nombrado juez de testamentos, de capellanías y obras pías del propio obispado, obteniendo al correr de los años la titularidad de la mitra misma gracias a la educación y talento. Por intrigas tanto del virrey como de los realistas furibundos, fue llamado a España, de donde jamás habría de regresar. Cuando llegó a España se le formó causa por desafecto y a pesar de ser absuelto por Fernando VII, fue encerrado en un convento por orden del inquisidor general. Más tarde, con el triunfo de la Revolución Liberal de 1820, logró disfrutar de nuevo la libertad, llegando a ser miembro de la Junta Provisional de Gobierno. Con las oscilaciones absolutistas de Fernando VII dieron al traste las libertades de los hombres y Abad y Queipo cae en desgracia de nuevo, siendo perseguido por sus ideas libertarias y por leer libros prohibidos. La Inquisición lo sentencia a 7 años de reclusión en el convento de San Antonio de Cabrera, donde murió en 1825. Y va a concluir, o vamos a concluir ahorita. Quien desconozca, la actuación política del obispo de Michoacán, las transcripciones hechas con anterioridad dejan un agradable sabor a rebeldía y ansia de libertad de un pueblo oprimido, pues la liberalidad y desenvoltura con que se expresa la pasión que vive en su pluma hace suponer que el ilustre prelado no solo era partícipe de las ideas rusonianas de la Revolución Francesa, sino que era un ardiente de la Revolución de Independencia,
pues es tan convincente sus escritos que más parecen estos proclamas dirigidas al pueblo por un caudillo de la independencia que las recomendaciones del rey, al rey por un prelado admirador del sistema colonial. Baste leer su famosa carta pastoral para descubrir su postura. En una parte de esa carta pastoral dice: el nuevo Mahoma Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo, con un centenar de viles españoles y algunos otros centenares de semi-españoles mulatos, jefes y directores de sus ejércitos y de sus robos, estos son los autores del crimen y los sujetos de la infancia, y ellos son también el objeto primario de este escrito. Condenado el movimiento de la insurrección, diciendo lo siguiente: ella es la parte inicua, monstruosa, de la injusta concepción del apóstata Hidalgo, que adoptaron y promovieron algunos otros españoles, igualmente degenerados y viciosos. Pues miren, ya se nos acabó y nos pasa lo de siempre. Vamos a hacer una tercera, solamente ahora sí lo prometo, dedicado, como dice aquí el punto 3, al ideario agrario de Abadiqueipo y al ideario agrario de Miguel Hidalgo y Costilla, que es el otro artículo de Vázquez León. Perdonen, es la actividad militante de este, ¿qué diría yo? Sindicalista, de este, por un lado, excelente trabajador de la Compañía de Luz, cumplió a cabalidad. Recordemos una cosa, todavía no se lograba que todos los miembros del Comité Central tuvieran licencia sindical. Tenían que ir a trabajar gratis, como dirían ahora. Yo diría por conciencia. Es su pasión, es su conciencia de clase lo que hace a muchos les participar. Se reúnen después del trabajo, cuando hacen los grupos, para pensar, diseñar, participar. Y en el caso del comité, tienen que cumplir su jornada de trabajo. Y después hay 2, 3 miembros del comité que tienen la licencia. La mayoría no la tiene. En las divisiones menos. No solo en las divisiones tenían menos miembros de comité, sino que además muchísimos años después lograron la licencia sindical. Los representantes de los departamentos no tenían licencia sindical. En ese momento, en estos años, quien hace labor sindical o cumple sus funciones dentro del comité como juez de la Comisión Autónoma de Justicia, lo hace por convicción, por conciencia. Después de sus horas de trabajo, se van al comité. No hay ni compensación ni permiso de trabajo. Esto se olvida mucho. Bueno, gracias. Nos vemos en 8 días. Espero que sí terminemos ahora sí el escrito del pensamiento agrario de Ignacio Vázquez León. Hasta el próximo lunes en Añoranzas de Electricistas. Nos vemos. Síguenos a través de www.radiosme.org.